Ok. Estamos en una nueva semana. Ya vamos en la semana número. ¿Cuál es la semana que vamos? Chicos. 7. Menos mal. Estamos bien. En la semana 7, ¿cierto? Ya se van quedando menos semanas, porque de acuerdo a la cantidad, por ejemplo, de horas que uno tiene que hacer en una práctica laboral presencial, son 528 horas de práctica. Eso transformado, ¿cierto?, en horas diarias, que aproximadamente lo típico que uno trabaja son 8 horas diarias, da exactamente 66 días hábiles, o sea, 66 días de práctica laboral. Si incluimos sábado y domingo y de repente parte de feriado, son, ¿cierto?, un poquito más de 3 meses. Y en definitiva, transformado en semanas, da 3 semanas más un día. 3 semanas, entendiendo que va de lunes a viernes, por lo tanto el día sábado no, y que no exista ningún feriado. Si todo eso es medio extraño, pero así es. En todo caso, por eso que son 13 semanas, ¿cierto?, las que nosotros tenemos 12 semanas de actividad, digamos, y la semana número 13, que es la semana de la presentación de su trabajo final correspondiente a la práctica. Y ahí estarían las 13 semanas, que son las que ustedes, ¿cierto?, están metidos en el tema de la práctica online. ¿Ok? Para que les quede un poquito claro con respecto al punto del tema de por qué son tantas semanas, que son 13. O sea, son 12 de clase, de contenido, y como les digo, el número 13 para la presentación final. ¿Ok? Así que seguimos avanzando, ya estamos en la semana 7, por lo tanto, ¿cierto?, ya estaríamos diciendo fácilmente que estamos del 50% más 1, porque ya estamos pasándonos a la segunda parte del segundo 50%. Ok, eso se los quería comentar también para que tengan claro la cantidad de semanas que nos toca, ¿cierto?, trabajar en la práctica que estamos haciendo ahora aquí en el sistema online. Ok, bien, como efectivamente me comentan, estamos en la semana 7, ya hemos ido avanzando bastante, obviamente ya tenemos 6 trabajos con 6 notas y seguimos avanzando de tal manera que nosotros lleguemos a un total, ¿no es cierto?, de las 12 semanas, cada uno con una notita, o sea, una semana con su respectiva prueba o actividad o caso, ¿no es cierto?, como le queramos llamar, que tiene una nota, y finalmente ahí vamos a ver, porque eso hay que definirlo todavía, si va a ser un promedio general de todas las notas, o, ¿cierto?, si por ejemplo son más notas parciales que hay que colocar en el sistema, si se va dividiendo, por ejemplo, si ya tenemos 6 pruebas, y supongamos que sean 2 notas, bueno, sería el promedio de las 6 tareas, más las otras 6 tareas, cada uno tendría una nota. Por ejemplo, si tú consigues uno solo, se divide por 2, y ahí va dependiendo, ¿cierto?, la cantidad de notas que tengamos que poner en el sistema. Por eso que, ¿cierto?, todavía no aparecen con notas en el sistema me refiero al de ENAC, ¿cierto?, al UMAS, o aula docente, que para nosotros. En el sistema Moodle, obviamente que aparecen, ¿no es cierto?, las notas de los trabajos semanales y se van agregando, digamos, con respecto al avance de las actividades. Y ahí ustedes pueden sacar perfectamente bien el promedio que hasta el momento lleva, ¿cierto? Yo también lo tengo, es bastante bueno. Vamos de 6.3, si no me equivoco, a casi un 7. Entonces, son muy buenas las notas. Y eso demuestra que efectivamente ustedes han participado bien, que han, ¿cierto?, demostrado que están interesados en la práctica, obviamente considerando que es la última actividad, que es la última milla que van corriendo, y por lo tanto, ¿cierto?, tienen que tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Para qué? Para coronarse con todo éxito en su, finalmente, obtención de título profesional. Así que en eso estamos, ¿okay?, ayudándolos a lograr esa consecución. Bien, después de ese preámbulo, esperando que entrara alguien más, una vez más, vamos a comenzar con las actividades de la semana. ¿Tuvieron alguna posibilidad de ver lo que corresponde a la semana? Carolina, Fabián. Sí, profesor. Ya. Perdón, profe, ¿cómo dijo? Perdón, ¿cómo dijo? Si pudiste ver lo que correspondía a esta semana, el material. No por el momento, no lo he podido ver porque Ya, no, recién me conecté, aparte. ok, no, tranquilo, porque total tienen toda la semana, así que no es una falta ni mucho menos, así que tranquilo. Ahí viene Lisbeth
ingresando. Ya, perfecto. Entonces, voy a esperar un ratito para que ingrese Lisbeth para comenzar a hablar de lo que corresponde a la semana en particular. La semana en particular, ¿no es cierto? Ya estamos analizando un poquitito más acabado el proyecto que ustedes tienen que ir realizando, ¿cierto? Que ustedes están, su emprendimiento que están aplicando. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a echarle números, ¿cierto? A ponerle números a el trabajo que ustedes están realizando. Y para poner números, ¿cierto? Hay que tener algunos conocimientos un poquitito más en detalle de la característica de su emprendimiento, porque no es llegar y poner cualquier número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que calcular, por ejemplo, la inversión inicial, ¿cierto? Con respecto a la inversión inicial, obviamente que uno tiene que ir considerando, por ejemplo, en el caso de ustedes, porque ninguno, por lo que yo estoy percibiendo, ¿cierto?, va a requerir comprar, por ejemplo, un departamento, no, ¿un departamento para qué? Una oficina, ¿cierto?, o un local, o un terreno. Por lo tanto, ¿cierto?, significa que sí, tienen que, algunos o están recurriendo a que van a utilizar algún lugar de su casa, de su apartamento, pero a pesar de eso, porque a mí también me ocurrió personalmente un tiempo que lo estaba haciendo así, uno tiene que considerar que igual, aunque sea una pieza o un espacio, ahí está mejor dicho, un espacio de algo que es personal como un departamento, una casa, igual tiene un costo, porque yo tendría que pagar un arriendo, ¿cierto? Porque estoy haciendo uso de algo que no corresponde, porque el otro es una casa personal y yo estoy trabajando como emprendimiento, que tengo mi empresa y que quizás chiquitita, una EIRL, pero en este caso sería EIRL Luis Quiñones, y tiene un RUT diferente a mí, por lo tanto yo, ¿cierto?, tengo que aparecer arrendando como Luis Quiñones o LAX EIRL a Luis Quiñones, ¿cierto? En este caso usted también tendría que ser una figura así, o si van a contratar o arrendar un local o comprar un local, comprar, ¿cierto?, algo diferente, bueno, tienen que incluirlo en la inversión inicial, ¿cierto? Eso es sumamente importante porque tienen que tener un lugar donde van a participar, donde van a trabajar, donde van a llevar adelante su proyecto. Ojalá solamente fuera eso, ¿cierto? Entendemos que no solamente tengo que comprar algún lugar o arrendar algún lugar donde voy a estar, sino que también necesito muebles, necesito mobiliario, necesito posiblemente un computador, necesito posiblemente, ¿cierto?, si estoy haciendo ventas, necesito un programa que, ¿cierto?, maneje lo que es venta, un ERP posiblemente, y así ustedes tienen que ir, bueno, de partida obviamente lo que corresponde al producto que van a producir o que van a vender o al servicio que ustedes van a dar, ¿cierto?, todos los materiales que requieran para tener un stock ahí suficiente de 1, 2, 3 meses, de tal manera, ¿cierto?, empezar a vender y de alguna manera obtener los rendimientos de mi emprendimiento. Entonces, lo que hoy día vamos a empezar a ver, o sea, nos toca ver, es justamente el tema contable financiero del emprendimiento que ustedes están llevando a cabo. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos vamos a ver, y eso es lo que les quiero presentar ahora, ¿cierto?, para no perder más tiempo, voy a compartir pantalla. Y aquí está el PPT, me fui muy adelante, ¿cierto? Que ustedes tienen que ver, ¿cierto? Que bueno, que Carolina dijo que ya de alguna manera lo había ojeado, y Fabián, no sé si les ve, pero bueno, les ve como está en el trabajo, y entra y sale, está pisponeando, pues, pero en definitiva ahí está. Y, ¿cierto? Este es el tema. La semana 7, y estructura contable y valorización del proyecto. Como les digo, en algunas partes de la evaluación podría llegar a ser lo más importante. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a mi proyecto, a mi emprendimiento, a mi deseo, a lo que me gustaría llevar a cabo como actividad a nivel personal, en la realidad. Aquí, como dice uno, aquí se ven los gallos, ¿cierto?, en la cancha. ¿Cuánto me cuesta la gracia? ¿Cuánto me va a significar realizar el proyecto, ¿cierto?, lo que tengo ahí pensando desde pequeño más o menos que me gustaría realizar, porque, ¿cierto?, es lo que realmente me encantaría llevar a cabo en la vida. Bueno, veamos cuánto es. ¿Cuál es la gracia
que obviamente, ¿cierto? Como esto no es algo que estamos realizando como juego de negocio, ¿cierto? No es un proyecto que sí o sí se tenga que llevar a cabo, si no, no prueba el ramo, ¿cierto? No prueba la práctica. Entonces uno podría soñar un poco en grande, ¿cierto? Por ejemplo, solamente como comentario, me gusta el tema de Fabián porque Fabián efectivamente le está llevando a cabo, ¿cierto? Un emprendimiento que es bastante completo, que es alto personal, que es bastante interesante. No estoy diciendo que los otros no sean interesantes, sino que los otros son un poquito más pequeñitos, pero igual tiene su trabajo y tiene su trayectoria y es su emprendimiento. No estoy diciendo que el de Fabián sea mejor que los otros. Solo que, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en esta parte no vamos a tener restricciones. Ya no vamos a decir, no, que el proyecto me salió más de 20 millones y yo pensaba poner 2. No, aquí, ¿cierto? No vayamos por ese lado, sino que vamos sumando y si llegamos a 10 millones, 15 millones, eso es lo que hay que poner y se supone que los voy a tener. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí está mi capital, ahí está, por ejemplo, perdón, más que capital, la inversión inicial, disculpe. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cierto? Avancemos nomás porque el papel soporta todo. Ok, una vez que logramos el capital inicial, tengo que hacer las evaluaciones de mis ciertos flujos. Año 1, año 2, año 3, ¿cierto? Depende del periodo que uno considere que debiera estar en el sistema. Un año sería muy poco, 2 años, 3 años, 5 años, ¿cierto? Ahí usted tiene que ver, valorizar su proyecto. Por lo general, si el flujo, por ejemplo, está considerado por 5 años, se hacen flujos anuales, ¿cierto? Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Ahora, si por ejemplo estoy pensando en 2 años, porque es un proyecto pequeñito, no sé, de un periodo muy limitado, 2 años sumamente limitado para un proyecto, ¿cierto? Pero supongamos, ahí lo tendrían que ser en términos mensuales. Enero, febrero, marzo, hasta diciembre del año 1, después enero, febrero, marzo, hasta diciembre del año 2, porque si no, ¿cierto? Van a tener 2 flujos ahí, es como demasiado simplón, entre paréntesis, ¿cierto? El análisis que vamos a realizar de la valorización del proyecto, porque en realidad, ¿cierto? Con 2 flujitos es poco lo que podemos decir. En cambio, ya con 24 flujos mensuales, ahí uno puede percibir, ¿cierto?, cómo va la evolución del proyecto en el año, si tiene alguna estacionalidad, por ejemplo, se vende más en el invierno que en el verano, o es parejito en el año, bueno, ahí ¿cierto? Uno puede ir sacando más características de su propio emprendimiento. Y como les digo, si son 4 o 5 años, ya ahí se puede hacer perfectamente anual, porque ya son 4 o 5 flujos, ¿cierto?, que para llegar a determinar ese flujo es lo mismo que si lo hubiera hecho mensual, porque de alguna manera tengo que llegar al anual. ¿Cierto? Y al anual no voy a tirar carecillo. Si sale cara, le pongo 1 millón, y si sale sello, le voy a poner 5. No es la idea de valorizar su proyecto, ¿cierto?, de una forma así. Y por lo tanto, si yo estoy haciendo mi proyecto también anual, se supone que de alguna manera tengo que entender que tales meses voy a vender esto, otro, y por lo tanto, sumando los 12 meses, ¿cierto?, que serían medio extraño que todos los meses yo vendo 1 millón, 1 millón, 1 millón, y al final vendo 12 millones en el año. ¿Cierto? Yo no sé, yo no he visto nunca en la realidad un proyecto que venda 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón, justo 1 millón, o sea, es medio extraño. Y por lo tanto también tiene que ser un poquitito realista el proyecto. ¿Cierto? En ese aspecto también, ojo con los flujos que realicen. Porque si son muy así, muy poco creíbles, ¿cierto? Por ejemplo, 2 parejitos. Voy a tener ventas por 1 millón durante los 5 años. 12, 12, 12, 12. O sea, todos los meses van a vender 1 millón, ¿sí? ¿Y cómo? O sea, y un mes, no sé, pues no hay que cerrar un poquitito, en el verano a lo mejor van a bajar las ventas, en el invierno van a subir, ¿cómo van a vender? Durante 5 años, todos los meses 1 millón. Ya el proyecto está medio complicado. Y después, ¿no es cierto?, los costos parejitos también. O sea, todos los años los mismos costos. Oye, pero si las materias primas, por último, no sé, pues ponle una variabilidad con respecto a la inflación, ¿cierto? Un 3% anual, 5%, porque los materiales cambian, no pueden valer lo mismo. Por ejemplo, y ahí, ¿cierto?, también uno tiene que considerar eso. Por otro lado, las remuneraciones también cambian año a año, ¿cierto? Poquitito, pero cambia, porque se supone que si yo tengo puro sueldo básico, ¿cierto?, o base, o sueldo mínimo, el sueldo mínimo todos los años baja, perdón, sube, baja sería complicadísimo, sube, ¿cierto? Por lo general la UEF más algo, porque cuando le ponen la pura UEF, no se tiran a huelga, que ¿cierto?, usted sabe lo que pasa, y por lo tanto igual se logra un poquito más. Y se supone que ustedes como emprendedor también debieran mantener sus trabajadores contentos, porque esa es la idea,
Si más encima trabajamos en la administración, entendemos que el recurso humano es lo más importante, uno tiene que tenerlo contento con los puntitos, por ejemplo, en vez de 380 o 360, ¿cuánto que es? 326 creo que es el sueldo mínimo, lo voy a pagar a unas 400 loquitas, un poquitito más. Ahora si mi emprendimiento es poderoso, da para pagar más, voy a pagar 500, 600, entonces la idea, porque como les digo, aquí hay que tratar de soñar un poquitito y hacer simpático, entretenido el proyecto, y no siento yo ganármelas todas, que la gente lo voy a pagar el mínimo, no, si total, yo soy el dueño del negocio y yo quiero ganar. Puede pasar, ¿cierto? Alguien puede hacerlo así, y ustedes son los dueños de su propio emprendimiento y yo no tengo nada que decir. Pero ¿cierto? Ahí uno empieza a echar una medallita. Si pone, por ejemplo, en remuneración igual todos los años, 5 millones todos los años. Pues este compadre no siquiera le da un 1% más al año. Ya ahí también hay cierta debilidad. En los costos, lo mismo. ¿Cierto? Yo no puedo suponer que voy a pagar todos los años el mismo valor del arriendo, el mismo valor de agua, de la luz, no sé, pongámosle de petróleo, si necesito máquinas con petróleo, ya, y todo eso suman 3 millones y todos los años 3. Oye, pero, oye, si todos los años todo el mundo reclama, oye, las cosas suben y los sueldos no, ¿cierto? Por lo tanto, uno tiene que tener cierta variabilidad en los flujos. A eso me refiero, ¿cierto? Que no sea un flujo estático de 10 millones de ventas, 8 millones de costos, 2 millones de utilidad, y los 5 millones igual. Oye, ¿qué análisis hicieron? ¿Dónde sacaron los 10 millones? ¿Por qué 8 millones de costos? Porque la utilidad se entiende que es 10 menos 8, pero ¿de dónde salieron los 10 millones? ¿Cuántos productos vendiste? ¿A qué valor? ¿Cómo se multiplicó? Y todos los meses van a vender lo mismo, todos los años igual. Oye, por lo menos, no sé, pues, motiva un poquitito más a los vendedores para que te vendan que sea un par de productos más, ¿cierto? En los respectivos meses y en los respectivos años para que se note alguna variabilidad. Ahora, si me ponen también una variabilidad, ¿cierto? El primer año vamos a vender 10 millones y el segundo vamos a vender 30 millones y el tercero vamos a vender 50 millones. Yo también me voy a preocupar, pues si, oye, estos compadres son expertos, o sea, ¿cómo aumentan casi 100% los ventas de un año a otro? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Ponen más vendedores? ¿Cierto? No sé, porque ¿cómo van a vender el doble de un año a otro? ¿Qué política están haciendo? ¿Qué estrategia de marketing? Todo eso tiene que ir acompañado de alguna manera, ¿cierto? Lo que yo informo los números tiene que tener una base, ¿cierto? A eso es lo que me refiero, ¿cierto? Ahora no se trata de complicarle la vida por complicarle, pero como les digo, los números que ustedes coloquen en los flujos tienen que tener un respaldo, ¿cierto? No así caricé yo, vendo 10 millones y si me sale cara, 50. No, ¿cierto? Porque se le va rápidamente, no es que sea un experto, ¿cierto? Tributario ni un experto financista o financiero, pero por lo menos tengo experiencia para analizar flujos. Entonces ahí, cualquier detallito, ahí voy a estar así, cuidado. para que me tengan en consideración, ¿ya? Entonces, valorización del proyecto de estructura contable. En esta parte, ¿cierto? El PPT que aparece en la semana habla de la rentabilidad de una inversión. Como dice ahí, para tomar cualquier decisión de inversión, porque no se olviden que ustedes están viendo un emprendimiento, que obviamente el emprendimiento uno no hace así y apareció el emprendimiento y vamos vendiendo. Yo tengo que hacer una inversión, tengo que comprar cosas, tengo que, ¿cierto? Bienes muebles e inmuebles, tengo que tener activos, el activo que es el que me maneja el negocio, ¿cierto? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde va a trabajar mi personal? ¿Dónde voy a estar yo por último con las 2 o 3 personas o 5 personas que trabajan conmigo? En un local, en una oficina, en un galpón, ¿cierto? En un campo, no sé, en alguna parte tengo que estar. Por lo tanto, para iniciar, ¿cierto? Y dar el vamos a esa inversión, es necesario analizar la potencial rentabilidad que se espera de ese proyecto. Eso es fundamental. ¿Cierto? Porque no se olviden, perdón, que cuando yo chequeo el tema, y por ejemplo tengo que invertir, supongamos que sumando y restando llego a 10 millones, y los 10 millones me dan cierta rentabilidad, ¿cierto? Con todo lo que significa el negocio. Y yo, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, si yo tengo esos 10 millones y los invierto en mi proyecto, y me da una rentabilidad, supongamos un 5%, para ponerle cualquier valor. Y resulta que yo miro para el lado y el banco a la esquina, ¿cierto? Cualquier banco, el banco X y el Z, me da el mismo rendimiento al año. Es complicado porque los bancos, el 3%, pero supongamos. Entonces, sí, bueno, oye, yo prefiero poner la plata en el banco porque no hago nada, veo televisión todos los días y voy a ganar la misma rentabilidad que están metiendo en el negocio, que tengo que estar todos los días peleando con los vendedores, con los productores, que me pagaron, que no me pagaron, para llegar al mismo rendimiento. No. ¿Cierto? Prefiero tranquilito ir al banco y no me preocupo más. O si lo meto en acciones, en la bolsa, ¿cierto? Compro dólares, a lo mejor va a ser un 10% de rendimiento, el doble del 5%, y por lo tanto, no, chao proyecto. Esa es la gracia de la rentabilidad, ¿cierto?
No es medirla por medirla. Oh, mi proyecto me dio un 3%, qué bajo. O me dio un 15%, qué alto. No, es para compararlo con otras alternativas que yo podría hacer con esa misma plata. ¿Cierto? Esa es la gracia de buscar y conocer la rentabilidad de mi proyecto, en este caso del emprendimiento de ustedes. ¿Okay? Y para eso se requieren, o se necesitan, mejor dicho, herramientas, ¿cierto? Que me permiten saber acerca de la rentabilidad del negocio. Y nosotros vamos a ver las más típicas, las más conocidas, que en realidad, ¿cierto? Me imagino que ustedes la estudiaron en finanzas, que es el BAN, el TIR y el periodo de recuperación. ¿Ustedes vieron esa materia? Chicos. Sí, profe. Ya. Perfecto. ¿Esa la vienen conmigo o la vienen con otro profe? ¿Se acuerdan? Al parecer con otro profe. Ah, ya, menos mal. Porque si les va mal, yo no fui. Ya, vale. Ok, entonces, como les digo, 103 herramientas típicas, estamos hablando de la rentabilidad del negocio. Ahora, para ver la rentabilidad del negocio, yo tengo que sacar, necesito primero hacer una participación inicial de, por ejemplo, cuáles son mis activos y cuáles van a ser mis pasivos, ¿cierto? Mis activos son los bienes que yo voy a obtener. Por ejemplo, si compro un local, bueno, el local en sí ya es un gran activo, pero es un activo movilizado, si no se mueve. Puedo también comprar maquinaria, puedo necesitar, bueno, ya cosas un poquito más pequeñas como muebles, computadores, sillas, ¿cierto? Cosas así que también, mobiliario en otras palabras, que también se requiere en una empresa, en una oficina, en un taller, ¿cierto? En una peluquería, digamos, lo que sea. Necesito mobiliario, donde guardar mi material, donde guardar los productos terminados. El local en sí donde voy a estar o lo voy a rentar, ¿cierto? Lo voy a rentar, pues se supone que el mínimo arriendo, aquí en Chile por lo menos, sobre todo cuando es empresa, es a lo menos un año, pero generalmente cuando ya son locales más grandes, ¿cierto? A uno lo amarran por 2, 3 años, sí, seguido, por lo tanto la inversión es bastante importante. Y por otro lado, si lo tengo que comprar, con mayor razón. Una vez que yo tengo claro los activos, ¿cierto? Desde el menos líquido al más líquido, o del más líquido al menos líquido, a lo mismo, ¿cierto? Para tener una cierta cantidad de dinero en caja, que es el capital de trabajo inicial. Eso me suman todos los activos y por otro lado tengo los pasivos, ¿cierto? Y eso también lo tienen que hacer en esta primera parte, aunque sea pequeño, ¿cierto? Aunque sea un balance, o sea, claro, es como un balance inicial, balance cero, ¿cierto? Porque no tengo nada para atrás y por lo tanto tengo que sumar, ¿cierto? Que si yo tengo el activo que compré, por ejemplo, el mobiliario, computador, silla, esto otro, me sumo 5 millones, al otro lado tengo que tener por pasivo 5 millones. Uno puede decir, bueno, pero si la empresa está empezando no tiene nada. Bueno, entonces los 5 millones se los debo a los socios o al socio. O el socio puso 1 millón y el banco puso 4. Y ahí están los 5 que yo tengo, que debo, con los 5 millones que ahí está la platita, ¿cierto? En materiales que yo compré. O en el local que yo compré, en el arriendo, que sí. Ahí está, ¿cierto? Cuadradito, activo y pasivo. Y por otro lado, tengo que saber también determinar cuál es el capital inicial que yo requiero para comenzar, ¿cierto? Que no, o sea, ese sería ¿cierto? El capital inicial, que necesito 5 millones, por ejemplo, ¿y de dónde lo voy a sacar? Se lo voy a pedir a hacer COTEC, ¿cierto? Voy a presentar un proyecto como un emprendimiento nuevo, innovador, que está en semillas, ¿cierto? No. Las alumnas que también hay algunos líneas de financiamiento que favorecen a la mujer, ¿cierto? Cuando tiene familia, todo el tema, y también le dan una cantidad de dinero. ¿Por dónde lo van a sacar? Y una vez que tengamos cuadradito ese tema, que lo tienen que pensar, ¿cierto? Pues vamos a empezar a ver cuál es lo que yo requiero para iniciar el negocio en sí, que no es lo mismo, ¿cierto? Lo total de activo con pasivo, porque, por ejemplo, yo requiero una cierta cantidad para comprar materiales, para comprar esto, para lograr las ventas. Y eso también, ¿cierto? Es parte de lo que ustedes tienen que analizar, porque tienen que determinar la inversión inicial. Que como les digo, no es lo mismo que el total de activos, ¿cierto? Porque el total de activos dice 10 millones, pero el total de activos yo estoy considerando, por ejemplo, si me voy a comprar o no comprar un local, si voy a comprar muebles, o sea, muebles tengo que comprar, mobiliario, alguna máquina, un computador, alguna cosa tengo que comprar, pero eso no lo voy a poner a fabricar, sino que el computador me sirve para llevar el negocio, la silla me sirve para sentarme en la mesa para poner el computador y trabajar, y después tengo que ver, ¿cierto? En lo que requiero como para comprar materiales, ¿cierto? Que eso ya es parte del negocio en sí, de los flujos, del movimiento, y con esos materiales yo fabrico mi producto y ahí empiezo a vender.
Y ahí está, ¿cierto?, la parte de los costos de los flujos, ¿okay? Que es diferente al activo pasivo. Eso también es importante. Si tienen alguna duda, ¿cierto?, cuando me digan que vayan haciendo el trabajo, no se olviden, me los mandan, yo les digo, mira, en realidad esta cosa que te pusiste ahí no tiene nada que ver con el activo, sácalo, ¿cierto?, porque esta es parte del flujo, o este que pusiste el flujo en realidad es un activo, así que sácalo porque no tiene nada que ver que esté un computador metido, porque tú no haces computadores ni vendes computadores y no lo pongas en el flujo porque no corresponde, ¿no? Entonces ahí lo voy a analizar. Bueno, entonces, hay que hacer, ¿no es cierto?, activo pasivo, determinar el capital inicial, o sea, pues, darle con el capital inicial. El capital más lo que es, ¿cierto? El capital inicial se supone que es por lo que yo voy a iniciar el negocio, el emprendimiento, ¿sí? Porque cuando yo hago un emprendimiento, tengo que hacer una escritura, esa escritura dice claramente, ¿cierto?, que Juanito y Luchito, por ejemplo, si son dos socios, van a formar, van a formar la empresa Juanito y Luchito, limitada, o sociedad anónima, como sea, y capital de 1 millón. Entonces, yo tengo que poner, ¿no es cierto?, en mi pasivo y activo, ya tengo 1 millón que aportan los socios o el socio al emprendimiento. Y si le quiero 5 millones, me faltan 4, bueno, esos 4, ¿dónde los voy a sacar? ¿Cierto? A través de un proyecto Cercotec, por lo tanto, ¿cierto?, se supone que es un aporte Cercotec, o un beneficio Cercotec, o se lo pide a un banco, por lo tanto, hacer deuda bancaria, ¿cierto? Y ahí se suman los 5 millones. Eso por un lado. Por otro lado, tengo que calcular cuánto requiero yo de materia prima, cuánto requiero para pagarle a mi personal, ¿cierto? Suponiendo que el primer mes, por ejemplo, los 2 primeros meses no venda nada, porque es un proyecto nuevo, está comenzando, y por lo tanto yo tengo que calcular cuánto material, cuánto mano de obra, cuánto luz, cuánto agua, ¿cierto? Por ejemplo, eso suma 3 millones mensuales, y si son 2 meses, 6 millones. Ese es lo que requiero mínimo para empezar el negocio, ¿cierto? Para mover el negocio, más lo otro, para comenzar a trabajar. Y ahí está mi inversión inicial. Y ahí comienzan a generarse los flujos, ¿ya? Entonces, una vez que yo tenga esos datos, la inversión inicial, puedo hacer el estudio de la rentabilidad del proyecto. Y ahí está, necesito la inversión inicial con los flujos. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que vamos a utilizar? VAN, TIR y periodo de recuperación, ¿ya? Bueno, el VAN es el valor actual neto, el TIR es la tasa interna de retorno, y el periodo de recuperación es el PR, ¿cierto? Por si acaso alguien no se acuerda de esa sigla, digo. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a presentar, o sea, que se presenta en la semana, es el valor actual neto. ¿Ok? Y para no estar leyendo ahí, necesito, porque la idea no es hacer eso, yo después lo voy a mostrar a través de un Excel, por lo tanto, ustedes lo pueden hacer en Excel y que obviamente con una herramienta que me apoya, porque tiene ya, ¿cierto?, el VAN, tiene el TIR, tiene el periodo de recuperación, y lo hago rapidito, y se hace bastante sencillo. El problema, ¿cierto?, entre paréntesis, es determinar la inversión inicial y los flujos. Porque una vez que yo tengo los flujos, aplico la herramienta de Excel y lo saco en un par de minutos. Pero para eso hay que entender, necesito qué es lo que es el VAN, qué es lo que es el TIC, qué es el periodo de recuperación. El VAN, valor actual neto, ¿cierto? Como lo dice su sigla. ¿Qué significa que sea valor actual? ¿Alguno de ustedes se acuerda lo que significaba, o lo que significa, porque me refiero a significaba cuando vieron la clase, la materia? El valor actual, chicos. Si no se acuerdan, no se preocupen porque estoy preguntando por si alguien se acuerda, ¿cierto? No significa que le está yendo bien o mal porque no se acuerdan. Yo no me acuerdo mucho, pero sé la verdad. Ya, perfecto, si eso es lo mejor. ¿Cierto? Porque me dice, no, profe, si me acuerdo, después al final, no sé, ni me acordaba que existía el VAN más o menos. ¿Ya? Eso es lo importante, entonces, porque de ahí también yo sé hasta dónde tengo que bajar un poquitito para recordarle la materia, ¿cierto? Y no pasarla tan rápido porque si no se acuerdan. Bueno, el valor actual neto, yo me imagino que Carolina le pasó lo mismo, porque por algo lo comentaron, se quedaron calladitas, es que es, primero, yo, ¿cierto?, tengo que entender que mi proyecto incluye ciertos periodos de tiempo. O sea, como les comentaba, yo no sé cuánto tiempo han pensado que su proyecto va a estar vigente, ¿cierto?, como en el tiempo, la cantidad de años. Porque si les voy a decir, 1 año es ninguno. O sea, uno no va a hacer un emprendimiento para estar 1 año, ¿cierto? Normalmente son 2, 3, hasta 5 años, dependiendo. Bueno, hay esos proyectos que duran 20 años cuando son proyectos más grandes, como un minero, forestal, ¿cierto? Que obviamente ninguno de ustedes tiene ese tipo de emprendimiento. Pero por lo general son un par de años, ¿cierto? 2, 3, 4 o 5 años. Entonces, como les comentaba, si son 2 años, periodo mensual. Si son 3 a 5, periodo, hay ningún problema hacerlo anual, pero igual
al hacer el anual tienen que igual considerar el mensual, así que en definitiva igual lo tienen que hacer. ¿Cuál es la gracia del BAN? Es que el BAN me analiza los flujos, ¿cierto? Los periodos. Entonces, yo rapidito, déjenme, voy a dejar de compartir porque después, bueno, el BAN sigue aquí y habla de la fórmula del BAN, ¿cierto? Eso está en el PPT. ¿Y para qué sirve el BAN? Pero eso es más que leerlo, ¿cierto? Más que mostrárselo acá, que lo que el BAN, y ahí está, aparecen un par de ejercicios, que igual es bueno que ustedes lo hagan, ¿cierto? Para que si le da el mismo valor. Me interesa, ¿cierto? Ver el tema de la confección, o sea, cómo se realiza el BAN. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo necesito? Aquí ¿están viendo un Excel que abrí? Sí, sí, profesor. Ya. Bueno, aquí yo lo tengo avanzado, ¿cierto? Para no estar perdiendo mucho tiempo, para que ustedes no se aburran. Pero aquí, por ejemplo, yo tengo, bueno, voy a poner la letra negra, pero esto lo voy a poner, ya tengo amarillo, lo voy a poner aquí un poquitito verde ya. ¿Qué es lo que necesito? La inversión inicial, que obviamente está en el periodo, ¿cierto? Cero del negocio, porque todavía ni comienzo y tengo que tener esa plata, como les decía, ¿cierto? Supongamos. Yo voy a esperar que mi proyecto empiece a generar algo de fondo a partir del tercer mes. ¿Cierto? Que no todos los negocios empiezan a abrir la puerta y toda la gente al tiro a comprarme. Se demoran un poquitito. ¿Cierto? Hay esos negocios que, como les comentaba así rápidamente, si es una empresa minera o forestal, pueden pasar 5, 10, 8 años y todavía no ven una. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a la mina a explotar y por otro lado que los arbolitos crezcan, ¿cierto? Para poder empezar a ralear y sacar la madera. Bueno, en este caso los emprendimientos de ustedes son más sencillos, más simples, y que obviamente que esa es la idea, y por lo tanto, ¿cierto? Lo más probable es que la forma de empezar a generar sea más rápida. Pero es como demasiado soñador que el primer, segundo mes voy a empezar a vender rápidamente, voy a lograr una buena cantidad. ¿Cierto? Uno generalmente parte a poquitito y ahí ustedes tienen que ver en qué periodo empiezan ya a vender un poquitito más, de tal manera que se note que como la puesta en marcha, porque aunque sea un barrio, aunque sea un mini market de un barrio, de un sector, ¿cierto? Voy a abrir, pero voy a empezar a vender 1, 2, 3 al día, y ahí vendrá 8 personajes, se correrá la voz, debe pasar un tiempo, 15 días, un mes, 2 meses, para que toda la gente ya me conozca, sepa que tengo buenos precios, que estoy ubicado, que soy buena persona y me vayan a comprar. ¿Cierto? Eso pasa en todos los negocios. Entonces, por lo tanto, la inversión inicial está en el periodo cero. ¿Cierto? Es decir, cuando yo estoy todavía, no abro ni la puerta y ya necesito esa plata porque preciso, ¿cierto? Como cuando abra la puerta o prenda la luz del negocio o echen la máquina, ya voy a tener contratado el personal, voy a tener contratado o pagado el departamento, el local, la oficina, voy a tener que necesito, ya tengo comprado todo el material que requiero y por lo tanto ya me tengo que comprometer a fin de mes a pagarle a mis proveedores, a pagarle a mis trabajadores, a pagarle la luz, a pagarle la renta, a pagarle el dividendo, lo que sea. Y esa platita la tengo que tener en el bolsillo, ¿cierto? Porque no es bueno empezar un negocio con una, o sea, sin uno, y que llegue a fin de mes y los personajes digan, ya, pues jefe, ¿cuánto nos va a pagar? No, es que no tengo, viste que no he hecho nada y no te voy a pagar. Ese emprendimiento, ¿cierto? Está bastante dudoso y obviamente que nosotros como supervisores del negocio, ¿cierto? Del emprendimiento, al final no lo podríamos aceptar. Tiene que tener un capital inicial, una inversión inicial, ¿cierto? Que puede formar parte del capital que yo pongo como socio del negocio. Ese está en el periodo cero, absolutamente cero. Después, ¿cierto? Pasa un periodo que por lo general, lo típico es un año, ¿cierto? Porque siempre les digo, ¿cierto? Los flujos anuales, pero que sean anuales van a ser de igual enero, febrero, marzo hasta diciembre. Pero supongamos que sean por año, 1, 2, 3, 4, 5, como en este caso hasta los 3 años. En el año 1 significa que estamos en diciembre, ¿cierto? Supongamos, para hacerlo muy, muy fácil, yo aperturo negocio en enero. Pasan 2 meses, ¿cierto? Y llego a diciembre. Entonces, yo tengo una cantidad de dinero en el tiempo cero, que es mi capital inicial, ¿cierto? Más lo que yo requiero para comprar material y todo, por lo tanto, ahí está mi inversión inicial. Esa plata la tengo que tener y esa la pongo en el negocio, ¿cierto? La ingreso. Y el negocio empieza a moverse, a fabricar, ¿cierto? A hacer los servicios. Llega el final del año 1 y al final del año 1, ¿qué es lo que me encuentro?
me encuentro con que finalmente tengo un flujo, ¿cierto? Y el flujo me dice que yo puedo tener, voy a poner, a ver aquí, ingresar esto, ¿cierto? Aquí yo estoy, por ejemplo, me quedo muy aquí, del periodo 0 me voy al 1. Eso significa que partí en un periodo inicial acá, bueno, me quedo celestito, no se está notando mucho. No. Me voy a ir mejor, mira, voy a hacerlo más fácil, más rápido. Voy a compartir pantalla, pero de la pizarra. Entonces así se va a entender un poquito más. ¿También de la pizarra en blanco? Chicos. Sí, profe, sí, Ya. sí la veo. Ya. Cuando yo quiero analizar la rentabilidad de mi negocio, yo tengo que entender que tengo distintos periodos, ¿cierto?, de tiempo, donde acá, por ejemplo, está la línea del tiempo, que es la azul. La rojita inicial esta me indica que es el periodo 0. Después tengo el año 1, el pulso está más o menos, entre paréntesis. El año 2 y finalmente el año 3. ¿Cierto? Ahí está lo que decía en el Excel, pero se los quiero mostrar aquí para que les quede más claro qué es lo que significa el VAN. Entonces aquí es año 1. Vamos, ¿por qué no me escribió? ¿Se pegó la cuestión? Año, ahí sí, año 1. Este es año 2. Y este es año 3. ¿Ok? Entonces también aquí yo tendría el número, ¿cierto? Aquí yo tendría, por ejemplo, el 0. Aquí yo tendría el 1. Aquí yo tendría el 2. Y aquí yo tendría el 3. Entonces, esos son 1, 2, 3 años, ¿sí?, como está abajo. Entonces, en el periodo inicial, que en el 0, supongamos que yo, ¿cierto?, determiné, calculé que requiere una inversión inicial de 5 millones. Vamos a poner cualquier valor, 5 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cierto? Bueno, por lo general, siempre esto se pone negativo porque es plata que tengo que poner y por lo tanto, como ¿cierto?, ya es parte del negocio, yo ya no la considero mía. Por lo tanto, 5 millones negativos porque yo lo ingresé al negocio, no sé si lo voy a recuperar, ¿cierto? Porque ahí está, invertí. Ok. Esa es en el periodo 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que hace el famoso VAN? ¿Cierto? Que el VAN significa valor actual neto. Me actualiza, pues, valor actual, me actualizan los flujos a un mismo periodo de tiempo. Y neto, porque no considera el IVA, ¿cierto? Porque el IVA no tiene nada que ver con el negocio, porque el IVA compra y IVA venta, eso lo tengo que pagar después de tesorería, que otro cuento. Yo solamente, ¿cierto?, pongo el valor neto que yo percibo por mi venta. Entonces, yo digo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que ustedes van a calcular, supongamos que el primer año tuve un rendimiento, ¿cierto?, de ingreso menos egreso, valor, por lo tanto, de 3 millones. Vamos a suponer, ¿cierto? Ya, total, los valores los estamos inventando. El segundo año me fue un poquito mejor, 5 millones. Y el tercer año me fue un poquito mejor también y saqué 6 millones. ¿Cierto? Ahí está. Es un flujo bastante sencillo, pero supongamos. Entonces, claro, si uno hiciera un análisis matemático simple, diría, bueno, 5 más 6 son 11, más 3 son 14, invertí 5, me quedaron 9 millones. No es malo el negocio, ¿cierto? Pero uno sabe absolutamente, sobre todo cuando aplican la parte financiera, que eso es una aberración financiera, decir eso, ¿cierto? Sumar 6 más 5 más 3 y restarle los 5 millones. ¿Por qué? Porque todos los dineros están en distinto tiempo. Y el dinero no es lo mismo, ¿cierto? 1 millón ahora que hace 10 años atrás, el mismo millón. ¿Por qué? Porque hace 3 años atrás, perdón, era bastante menos plata que lo que ahora es 1 millón. O ese millón de ahora, ¿cierto?, se pasa 5 años más para adelante. A lo mejor con el millón de ahora no compren ni la mitad de lo que voy a comprar en 5 años más. Por lo tanto, el valor del dinero cambia, ¿cierto?, dependiendo del periodo de tiempo. ¿Y por qué cambia?
por muchos factores, ¿cierto? La inflación, etcétera, pero aquí vamos a considerar que lo fundamental, la tasa de interés, ¿cierto? La tasa de interés, que es la cantidad de dinero que uno gana o pierde en el tiempo de acuerdo al capital que está invirtiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que generalmente uno hace cuando aplica el BAN? ¿Cierto? Tengo que llevar el dinero a una misma unidad de tiempo, porque si lo tengo, así tal como está, es como que si yo sumara pera más manzana más naranja. No puedo sumar porque son todas cosas diferentes. Tengo que llevarlos todos al mismo unidad de tiempo y ahí puedo sumar porque son todas peras, o todas manzanas o todas naranjas, ¿cierto? Como queramos. Entonces, ¿a qué periodo de tiempo lo llevo? Bueno, como el valor dice valor actual neto, la herramienta, es que me actualiza porque dice valor actual. Entonces, el valor actual es llevarlo desde el tiempo futuro al tiempo presente. En el tiempo presente estamos hoy en el tiempo cero, ¿cierto? Porque aquí estamos comenzando el negocio. Entonces, ¿qué es lo que hago con mi proyecto? Los 3 millones los tomo y los tengo que llevar, me quedo medio chueco el tema, ¿cierto? Los tengo que llevar al periodo cero. Después tomo los 5 millones que están en el año 2 y los llevo ¿para dónde? Para el periodo 0. Después tomo los 6 millones que están en el periodo 3, los tengo que tomar. Espero que el pulso no me falle. Y me quedo harto feo, no importa. Me imagino que usted entiende que es una raya derecha. Y ahí, ¿cierto? Lo llevo al periodo 0. Entonces aquí yo logro sumar, porque una vez que los tenga todos en el periodo 0, y por lo tanto, ¿cierto? Por ejemplo, le puedo llamar C1, ¿cierto? Le puedo llamar C2, espero que me aparezca el 2, y lo puedo llamar C3. El tema queda medio raro, por importante. C3. Y como están en la misma unidad de tiempo, ahora los puedo sumar. Puedo sumar estos flujos. Entonces, eso es lo que hace el BAN. ¿Ok? El BAN me actualiza los flujos que están en el año 1, año 2, año 3, 4, 5, o en el mes de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 12, me los llevo todo al periodo 0. Los sumo y ese es el resultado que me genera, ¿cierto? Los flujos en el tiempo inicial, en el tiempo 0. Ahí lo puedo comparar con la inversión que son los 5 millones. Entonces ahí sí que estoy comparando peras con peras, o manzanas con manzanas, y no el anterior que era sumar algo que es absurdo, porque cada flujo está en distintos periodos de tiempo, aunque sea enero, febrero, marzo. Cada mes, ¿cierto? No lo puedo sumar y decir el trimestre son enero, febrero, marzo, porque como hay intereses por medio, la tasa de interés, ¿cierto? En el mundo financiero está el mínimo del interés, porque después uno puede aplicar la inflación y todo el tema, pero no lo compliquemos tanto. Tengo que saber que tengo que, ¿cierto?, considerar la tasa de interés que corre en el periodo. Y generalmente la tasa de interés, por ejemplo, si los periodos son anuales, justamente hay una tasa de interés del año 1, ¿cierto? Hay una tasa de interés que corre en el año 2 y hay una tasa de interés que corre en el año 3. Si uno es realista, si uno hace un análisis absolutamente, ¿cierto?, técnico, tiene que entender que todos los años la tasa de interés cambia, sino que no todos los años es la misma. Ustedes han visto que de repente sube, baja, pero por lo general, si uno considera una tasa típica anual para un BAN y para el TIR, que la misma tasa se repite en el año. ¿Ya? En esa parte no hay problema porque se toma como base, por lo general, en los estudios financieros. Y por lo general también, de acuerdo a la realidad chilena, una tasa del 10% de mercado está bastante considerado, suponiendo que, ¿cierto?, los bancos aproximadamente te dan una tasa de un 0,8. 0,8 mensual, si yo lo multiplico por 12, aunque interés compuesto, pero si fuera simple, me da 9,6, pero con el compuesto me llega un poquito más de 10, me parece con ese 10% anual, ¿cierto? Y por lo tanto la tasa que se considera, por ejemplo, no estoy diciendo que ustedes consideren esa tasa, para hacer cualquier estudio yo consideraría un 10% anual, 10% anual. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Tengo los flujos en su respectivo periodo, tengo, ¿no es cierto?, la inversión inicial que está en el tiempo 0, y tengo el valor de la tasa de interés que yo voy a considerar para mi estudio. Entonces, el 10% sería la tasa de interés. Espero que me alcance y no tape el 10%. Me alcanzó. Entonces, yo tengo que tener esas variables y entender que esa es la forma de operar del BAN, ¿cierto? El valor actual neto. ¿Qué es lo que hace? Me actualiza los flujos de mi proyecto al tiempo 0.
¿Y qué es lo que hay en el tiempo cero? La inversión. Entonces, como los flujos, bueno, por lo general, ¿cierto? Uno se supone que los flujos son positivos. Porque si de repente en algún año, por ejemplo, en el primer año, me sale que tengo menos 3 millones porque, ¿cierto? No ingresó todo lo que yo podía, todo lo que gasté, bueno, igual se actualiza el flujo negativo y queda como negativo y el otro positivo, ¿cierto? Ahí uno suma y resta, ¿no? En este caso vamos a poder sumar porque son 3 millones positivos, 5 millones positivos, 6 millones negativos. Pero en algún proyecto, en la realidad, ¿cierto? Los primeros años puede ser todo negativo y después empiezan positivos muy fuertes y ahí se recupera. Entonces el valor actual neto me dice que si el van, no me quiere escribir, el van, con mayúscula, es igual o mayor, bueno, si es igual no vamos a poner igual o mayor. No, me equivoqué. Ahí. Mayor a 0, se acepta. O sea, estamos bien. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ¿cierto? Yo invertí 5 millones y si el VAN me sale 0, significa que recuperé 5 millones. O sea, mis flujos son 5 millones. Entonces, como tengo 5 millones positivos con 5 millones negativos, se me hace 0. ¿Cierto? Alguien puede decir, oye, pero no gané una. Bueno, pero tampoco perdiste. ¿Cierto? Ese es el VAN. VAN igual a 0. Ahora, ¿cierto? Uno puede decir, mira, sí, es verdad, el VAN es 0, pero resulta que en los flujos, por ejemplo, yo puse que le iba a pagar el sueldo a 5 personas, ¿cierto? Iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, y por lo tanto iba a comprar mobiliario, iba a recuperar esta cuestión, y recuperé la inversión, recuperé todo, y por lo tanto igual me sirvió, ¿cierto? Porque dentro de las 5 personas estaba yo como trabajador, y por lo tanto yo viví 5 años de proyecto, y igual tuve sueldo. ¿Ok? Otros pueden decir, no, esto no me interesa, porque si bueno, no voy a ganar nada, chao, pero con el VAN igual a 0, ya se acepta el proyecto. Ahora, si es mayor a 0, o sea, por ejemplo, 100.000, 1 millón, 5 millones, fantástico, porque recuperé la inversión inicial y me quedó plata para el bolsillo. 100.000, 1 millón, 5 millones. ¿Me entiendes? Y por lo tanto, mucho mayor, obviamente, el resultado. Pero la forma de operar del VAN es que sea igual o mayor a 0, se acepta. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia de cómo opera el famoso VAN. Entonces, voy a dejar de compartir. Me voy a ir rápidamente para no estar mucho tiempo aburriéndolos. Me voy a ir rápidamente a el famoso Excel. ¿Están viendo este Excel que ya abrí? Sí. Ya. Aquí, ¿no es cierto? La flecha que yo puse son, como yo les comentaba, acá, ¿cierto? Cada año está la flechita que sería el año 1, año 2, ¿cierto? Aquí, bueno, lo voy a poner porque este sería el año 3, este sería el año 2, y me falta, a ver si me resulta, no, ahí está el año 3. ¿Cierto? Ahí están los 3 años, porque la inicial está en el tiempo 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Actualizar los flujos. Pero ¿cuál es la gracia, ¿cierto?, de utilizar Excel? Porque se supone que, ¿cierto?, claro, yo tengo que entender qué significa el VAN para saber qué me da el resultado. Por ejemplo, si el resultado me da 0, uno puede decir, wow, qué pésimo el VAN. No, si el VAN es 0, significa que está ok el proyecto. Porque como les digo, recuperé toda la inversión. Ahora, si el VAN me sale 1 millón, significa que recuperé, por ejemplo, en el ejercicio anterior, recuperé los 5 millones y más encima me queda 1 millón. Buen negocio. Después que se acompaña el TID, que el VAN solamente me dice, mira, tú vas a invertir como, vas a tener como inversión inicial 5 millones y recuperaste en total 6, te volvieron los 5 millones y te quedaste con 1. Ok, eso es lo que dice el VAN. Entonces, en otras palabras, dicen, bueno, en realidad yo puse 1 millón y voy a recuperar mi millón, puse 10 millones, recupero mis 10 millones y más encima me queda plata para el bolsillo. Pero el punto después con el TID, que es la tasa interna de retorno, ahí uno ve la rentabilidad del negocio, ¿cierto? Porque como les digo, claro, yo invertí 5 millones, pero resulta que no recibí nada. Entonces después hay que ver la rentabilidad, porque a lo mejor si la rentabilidad más encima es bajita, un 2%, y más encima el banco me sale 0, uno dice, no, sé que más me gusta el proyecto, voy al banco, lo pongo ahí, me quedo tranquilo, no hago nada, igual recibo plata, ¿cierto? Por ejemplo. O porque uno puede tener distintas alternativas para comprar dólares, ¿cierto? Comprar las monedas criptomanías que están ahora ahí de moda, que realmente suben, bajan, pero también es una inversión. Entonces hay varias alternativas de inversión. Bueno, esa es la gracia. Entonces, ¿cómo se hace con el tema del VAN? Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejercicio muy simple. Invertí, pero supongamos que sean 300, pero pongámosle ya 300 millones para hacerlo más entretenido.
300 millones de inversión inicial. El primer año, los flujos fueron, ¿cierto? Ingresos menos egresos, con todos los datos, me quedó un resultado positivo de 80 millones. Ok. El segundo año lo mismo, ¿cierto? Ingresos menos egresos, con todos los ítems, me quedaron 200 millones, ya está mejor. Y el año 3 me volvió a quedar 200 millones. Entonces uno puede decir, bueno, son 480 millones menos 300, me quedan 180 millones, que bueno, pero ¿cierto? Ya sabemos que no es así, porque el año 1, año 2 y año 3 están en distinto tiempo, y yo tengo que llevarlo todo al tiempo cero, ¿cierto? Eso es lo que hace el BAN. Me actualiza los flujos y me lo compara con la inversión inicial. Entonces, en este caso, por ejemplo, me dicen acá que yo tengo que tener una tasa, ¿cierto? La tasa de mercado, ¿ok? Con la cual yo voy a comparar de mercado, ¿cierto? Es la, por ejemplo, la que está vigente en el país hoy día. Entonces, por ejemplo, si uno supone que los bancos, porque en realidad los bancos andan por ahí, 0,3, 0,4, si no van mucho más, ¿cierto? Aunque uno tenga 10 millones de pesos, te dan poquitito, 0,3, 0,2. Entonces, actualizado, ¿cierto? Anualizado, vamos a poner un 5% de promedio de mercado, 5% de tasa. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese 5%? Voy a actualizar mi flujo, lo voy a llevar al tiempo cero. Pero ¿cuál es la gracia de utilizar el BAN? ¿Cierto? Que yo simplemente en Excel yo me posiciono y pongo BNA, ¿cierto? Porque está en inglés, BNA, clico, me pide la tasa, ¿cierto? Que es la tasa que yo estoy considerando de mercado, como en el ejercicio anterior pusimos un 10, ahora fuimos más apretados o más, ¿cierto? Más optimistas porque la tasa no va a ser tan alta, un 5%. Entonces voy a poner la tasa del 5%. Ok, después me dice cuáles son los flujos. Entonces le pongo, en el caso mío, en mi versión, coma, en algunos de ustedes, por ejemplo, les puede hacer punto y coma, hay que tener cuidado con eso. Y pongo los flujos. Los flujos, no la inversión inicial, los flujos. Año 1, año 2, año 3. Bueno, si los flujos son 5 años, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Ahí están los flujos. Cierro paréntesis. Y le pongo más, porque ya ahí lo actualicé. Los flujos los actualicé en el tiempo cero. Por lo tanto, le puedo poner más la inversión inicial purita, porque está en el mismo periodo de tiempo, por lo tanto no tengo que modificarlo. ¿Cierto? Bueno, más, pero como es negativo, más menos queda negativo, si ustedes saben esas operaciones matemáticas. Y le pongo simplemente Enter, o sea, le pongo clic. Bueno, aquí me salió eso porque aquí me aparece porcentaje, obviamente que lo tengo que poner en número, ¿cierto? Y, por ejemplo, si no quiero que aparezcan con decimales ni cosas por el estilo, simplemente le corto los decimales, le saco la sal, ¿cierto? Y me queda 130 millones, que es el valor mismo que me aparecía acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo invertí 300 millones, recuperé los 300 millones y más encima me están quedando 130 millones. O sea, el negocio es redondito, ¿cierto? Ese sería con respecto al banco. Aquí, por ejemplo, tengo otro ejercicio, ¿cierto? Tengo aquí que la inversión inicial son 36.000. Pueden ser 36.000 UF, 35.000 pesos, que sería, no sé, vamos a comprar chicles, pero es para ponerle un ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Aquí por último, inclusive para hacerlo un poquitito más visible el cuento, voy a poner, ¿cierto? Sin decimales, porque nos interesan los decimales de los proyectos, no interesan. Si son 10 millones, son 10 millones y no 10 millones,5. ¿Para qué voy a poner el 5? Le saco los decimales, pero sí me interesa que se aparezca el separador de 1000 para saber si son 36.000, 36 millones, porque realmente hay muchos ceros, no sé qué valores. Entonces aquí ya lo mejoré. Vamos a suponer que esto sea en UF, 136.000 UF de inversión inicial. Para el primer año, el flujo, ¿cierto? Ingresos menos ingresos, 18.000 UF. Año 2, 24.000 UF, mejoró. Y año 3, 30.000 UF, mejoró más todavía. Entonces vamos a calcular el BAN, ¿cierto? Yo invertí 36.000 UF. Bueno, ahí ya tenemos resultados, pero ¿cómo se saca? Igual, BNA, ¿cierto? Lo mismo, BNA, no se olviden. La tasa, ahora le vamos a exigir un poquitito más, 10%, ¿cierto? Porque el negocio, la competencia, el mercado mejoró, los bancos están dando una mejor tasa y en vez del 5 ahora dan un 10, entonces la competencia es más fuerte. 10% le vamos a pedir al proyecto y pongo los flujos, solo los flujos, no la inversión inicial, acuérdense, ¿cierto? Los flujos que son 3, en este caso si son 5, son 10, los pongo todos, cierro paréntesis porque se acabaron los flujos y le sumo
la inversión, que en este caso es negativa. Siempre es negativa porque la inversión es negativa, inicial me refiero. Y por lo tanto me da un van de, ¿cierto? Bueno, aquí me vuelve a aparecer con una cantidad increíble de números, pero por lo menos aparece el número y no porcentaje. Entonces aquí yo simplemente lo ordeno para que quede claro que no me interesan los decimales, ¿cierto? Y pronto, por ejemplo, lo dejo así, no, sin decimal. Y por lo tanto me significa que, imagínense, invertí 36.000 UF y el resultado me está dando como resultado el van 22.738 UF más encima para mi bolsillo. O sea, este negocio es espectacular. ¿Ok? Pero en cuanto a money, ¿cierto? Yo puse 1 millón, recuperé 3. Significa que con los 3 pagos recuperé el millón que puse y me quedaron 2 millones para el bolsillo. En este caso, ¿cierto? En el proyecto 1, yo invertí 300 millones y me quedaron 130 millones. O sea, negocio redondo. Recuperé los 300 y más encima me quedan 130 millones. Che, espectacular. En el negocio 2, ¿cierto? Puse 36.000 UF y me quedaron como resultado 22.000 UF más. O sea, qué mejor, espectacular negocio, ¿cierto? Muy bueno. Pero eso es con respecto a la cantidad de dinero. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que sigue después, de acuerdo a lo que estamos conversando, ¿cierto? Que vienen los ejercicios del BAN, siguen apareciendo ahora los del TIR, que es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es en realidad es el flujo, ¿cierto? De acuerdo a mi flujo, qué tasa tendría que tener el proyecto para que actualizando los flujos a esa tasa, a la tasa interna de retorno, el BAN se me haga cero. Ahí como dice ahí, ¿cierto? De acuerdo a lo que están presentando en el PPT, el BAN, de acuerdo a la fórmula que, ¿cierto? Ustedes la tienen en el PPT, si quieren aplicar la fórmula no hay ningún problema, ¿cierto? Aquí está el TIR me dice que el BAN se hace igual me quedó ahí, igual a 0. Eso significa que con el BAN igual a 0 no gano ni pierdo, ¿cierto? Esa es la tasa interna de retorno. Ahora, si la tasa interna de retorno, por ejemplo, si me da un 10% de tasa interna de retorno, si yo le pongo un 11%, le subo un poquitito más, uno más, se me hace negativo el BAN. Y significa, por lo tanto, cuando es negativo el BAN, no acepto el proyecto porque pierdo plata. Ahora, si la tasa interna de retorno la bajo, si me sale 10, la bajo a 9, el BAN cada vez se me hace más positivo. Por lo tanto, ¿qué significa el TIR? En otras palabras, ¿cierto? Para no aburrirlos con lo que aparece aquí, porque si no estaríamos mucho tiempo hablando del PPT y la idea es que ustedes ¿cierto? Metan la mano en los ejercicios. Aquí especifico con la tasa interna de retorno, ahí está la fórmula, lo que sigue, los criterios y bla, bla, bla. ¿Cierto? La representación gráfica, que a medida que aumenta la inversión y todo, por eso por último lo pueden ir viendo ustedes. Y finalmente, ¿cierto? ¿Cuál es la inconveniente de la tasa? Porque de repente la tasa interna de retorno solo la tasa euro, la tasa interna de retorno no es una herramienta muy clara. Entonces siempre le tengo que comparar y también, o sea, acompañar, mejor dicho, el BAN y el TIR. Siempre tienen que estar los dos de la mano. ¿Ok? Entonces eso es lo que aparece, ¿no es cierto?, con respecto a ahí empezar algunos ejercicios. Y eso es lo que hice con respecto al TIR. Entonces, si nos vamos al Excel, que es nuestro compañero y amigo, donde yo también puedo calcular la TIR rápidamente, ¿cierto? La TIR, ¿por qué? Porque es la tasa interna de retorno. Eso es decir, aquella tasa que yo le exijo al proyecto y aquella tasa, ¿cierto?, que yo le exijo, por ejemplo, supongamos, tasa de mercado 5%, ¿cierto? Eso es lo que nosotros aquí estipulamos en este cuento. Pero uno dice, mira, en realidad la tasa de mercado es horriblemente baja, por eso es que yo mejor me quiero meter en mi negocio, en mi proyecto, ¿cierto? Y voy a hacer este emprendimiento. Porque para ganar un 5% en el banco sin hacer nada, claro, no hago nada, pero también es harto poco lo que gano. Entonces, yo le voy a exigir a mi proyecto una tasa del 12% anual. ¿Por qué? Porque voy a suponer que a lo menos el proyecto me tiene que dar a lo menos un 1% mensual. Por lo tanto es un 12%. Esa es la tasa que yo le voy a exigir a mi proyecto. Y, ¿cierto?, bastante mejor que el 5% que me está dando el mercado si yo voy al banco lo pongo ahí en depósito a plazo, ¿cierto? O en algún... Bueno, tiene que ser en depósito a plazo porque si es pagaré de ajustar el Banco Central y todo eso, ¿cierto?, es un poquito más complicado, pero también podría ser.
Ok, entonces lo estoy exigiendo un 12%. Entonces ahora voy a ver la rentabilidad del negocio, tal como está el proyecto, si realmente me da sobre el 12%. Entonces ahí yo busco la TIR. Bueno, a partir de aquí, la TIR yo se la mostré, ahí está. Pero ¿cómo se calcula la TIR? Simplemente pongo el signo igual, ¿cierto? Porque tengo que llamar a una función de Excel, pongo igual, TIR, ahora sí se llama TIR, tasa interna de retorno. Y aquí simplemente yo voy a poner solamente los flujos tal como están. La inversión inicial con sus respectivos flujos. Y cierro paréntesis. Y me da un 24% de TIR. Entonces, la tasa interna de retorno me da un 24%. Este proyecto es espectacular porque el BAN es 130 millones, imagínense, y la TIR me da un 24%. Yo le estaba exigiendo un 12% y este proyecto me permite obtener una rentabilidad del 24%, o sea, el doble de lo que yo estoy pidiendo. Es espectacular. Supongamos que, ¿cierto? Como yo les comentaba, ese es el máximo rendimiento que puede tener mi inversión, un 24%. Ahora, supongamos que yo soy ya un excéntrico por absoluto y quiero pedirle un 25% de rentabilidad, porque si no, no me meto en este negocio, porque 300 millones, pucha que es plata, y yo no estoy dispuesto a ponerlo si no me gano a lo menos el 25%, supongamos. Bueno, de acuerdo al TIR ya no da, ¿cierto? Porque el TIR me da 24%, pero ¿qué pasa si yo le exijo el 25% a los flujos para actualizarlo, ¿cierto? Yo quiero calcular el BAN, entonces voy a poner aquí BAN 2, ¿cierto? Que sería el BAN con el 25%. Entonces pongo igual BNA, paréntesis, la tasa que ahora es el 25%, ¿cierto? Porque soy demasiado usurero y me gusta la plata. Pongo después los flujos, ¿cierto? 80. No se olviden que con el BAN se ponen solamente los flujos primero y después le sumo la inversión inicial que son los 300. Y le pongo Enter. Oh, me dio, es que está con tantos decimales, esta cosa no sé por qué me queda porcentaje y tantos decimales, pero bueno, voy a poner número, y ahora, ¿cierto? Voy a poner formato, sin decimales y separación. Pues, espérame un ratito. Espérame un ratito que se me pegó el cuento. Hasta. Imagínense, ahora me dio un BAN de menos 6 millones. ¿Por qué? Porque lo que yo le estoy exigiendo de rendimiento es mayor a la TIR. Entonces, cuando lo que yo le exijo de rendimiento es mayor a la TIR, el BAN se hace negativo. Porque no se olviden que la TIR significa que la TIR me da un BAN 0. Exactamente 0. Y si yo le exijo más, se me hace negativo. Si le exijo menos, como por ejemplo un 12%, me da un BAN de 130 millones. Espectacular. ¿Ok? Si quieren, vamos a poner aquí el BAN igual al BAN, que es BNA, cuando tenemos la misma TIR, ¿cierto? Vamos a utilizar exactamente la TIR, para que el BAN se me haga 0. Por lo tanto, la tasa 24%, ¿cierto? Coma, los flujos, cierro paréntesis, más la inversión inicial, que son 300, menos 300. Y ahí se me hace 0. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, bueno, aquí no es porcentaje porque el BAN es número, ¿cierto? Aquí, entonces lo cambio a número y me queda 0,00. Aquí se demuestra que efectivamente, ¿cierto? Cuando yo calculo la TIR, significa que la tasa interna de retorno es cuando el BAN se hace 0. Con el 24% el proyecto se hace 0. No gano ni pierdo. Si le exijo más que la TIR, se me hace negativo el BAN y por lo tanto, de acuerdo a la restricción del BAN, no debería aprobar el proyecto porque voy a perder plata. Y por otro lado, porque no voy a recuperar ni siquiera la inversión. Y por otro lado, cuando le exijo menos, por ejemplo, un 12%, que es bastante menos, ¿cierto? La mitad del 24% me da un BAN bastante bueno, 130%. En el proyecto que sigue, donde teníamos, ¿cierto?, una inversión inicial de 36, 18, 24 y 30 de flujo, me dio un BAN de 22.000 UF, o sea, muy bueno, y ahora, ¿cierto?, yo le saco la renta, le saco el TIR, la tasa interna de retorno, donde, ¿cierto?, aquí me piden la tasa. Cuando yo utilizo el TIR, yo sé que hay un 10%, pero esa es la tasa de referencia. Entonces, aquí yo simplemente con el TIR yo pongo todos los flujos, desde la inversión inicial, que es negativa, hasta todos los flujos para atrás,
y me da, ¿cierto?, el TIR. Me dio un 40% de TIR. O sea, espectacularmente bueno el negocio, porque ¿qué negocio hoy en día da un 40% salvo que esté vendiendo coca? No, yo creo que está mal. Pero un 40% es casi sacarse la lotería todos los años. Porque imagínate, invertí 36.000 UF y estoy sacando 22.000, aparte que recuperé los 80.000, o sea, muy buenos negocios. ¿Ok? Pero, por ejemplo, aquí, si yo aplico lo mismo siempre, si yo aplico como el 40% de la TIR, yo quiero calcular el VAN, ¿cierto? Vamos a calcular el VAN, el BNA, con el 40%, ¿cierto? Que es la TIR, por lo tanto el VAN me tiene que dar 0, por lo tanto pongo el 40% de tasa, pongo los flujos, ¿cierto? Solamente los flujos, y le sumo la inversión, que son los 36.000. Y ahí me da 0, ¿cierto? Ahí se me hace, aquí me sale 0% porque es 0, porque está en porcentaje y tiene que ser número. Me sale 0. Efectivamente el VAN se me hace 0 con el TIR, porque el TIR es lo máximo que le puedo sacar al proyecto. En este caso el 40% para morirse la risa, o si yo tenía una tasa de comparación del 10 y me da 40, espectacular. Aquí yo le exigí una tasa del 12 y me dio un 24, espectacular. O sea, todos los proyectos que yo pedí son muy buenos. Y eso es la VAN y el TIR. Entonces, cuando la VAN me hace igual o mayor a 0, es espectacular porque significa que recupero toda mi inversión y más encima, si es mayor a 0, me quedo plata más bolsillo. Ahora, para saber, ¿no es cierto?, cuál es la rentabilidad del negocio, me voy a la TIR y ahí veo cuánto es lo que yo le exigiría al proyecto y la comparo con la TIR. Si yo le exijo un 12 y me da un 24, no es importante perder. Ahora, si yo le exijo un 12 y el proyecto me da solamente un 10%, significa que es lo máximo que le puedo sacar al proyecto, un 10%, porque ahí el avance me hace 0, porque si le pido un 11 ya se me hace negativo, no recupero la plata, entonces ahí ya lo tengo que pensar. Si yo tengo como política siempre invertir con una mínima rentabilidad de un 12% y este proyecto me da un 10, no lo tomo. ¿Por qué? Porque yo exijo un 12. ¿Cierto? Entonces ahí ustedes tienen que ver, cuando vean su proyecto, el VAN y el TIR, ¿cierto?, qué VAN le va a dar, qué rentabilidad le va a dar y si están dispuestos, porque por eso les decía que es como esencial, ¿cierto?, llegar a este punto, porque ahora hoy quiero saber si realmente estoy dispuesto a invertir en este proyecto, porque qué rentabilidad me va a dar y cuánta platita, cuánto VAN me queda para el bolsillo. Y lo otro que también es importante es el periodo de recuperación, ¿no es cierto?, que también está aquí en el PPT, que avanzando en el PPT dice el periodo de recuperación. Y el periodo de recuperación, simplemente para no aburrirlos con fórmulas y negocios por el estilo, ¿cierto?, que aquí siguen y están los ejercicios, significa que en cuánto tiempo yo recupero mi inversión. ¿Cierto? Que también es importante, de repente, si, bueno, si yo estoy poniendo 5 millones, quiero saber en cuánto tiempo lo recuperan, en 2 meses, 3 meses, o en un año, 2 años. Ahí tengo que saber. Entonces, ¿será un punto importante de toma de decisiones? Puede ser, porque de repente uno dice, mira, en realidad yo quiero recuperar mi plata rápidamente. No quiero tenerlo más de un año invertido y no recuperarlo. Entonces ahí uno ve, ¿cierto?, cuánto voy a recuperar mi inversión. Y por lo tanto también lo hacemos con el TIR, o sea, perdón, como lo hacemos con el TIR y con el VAN, nos vamos simplemente a los flujos. Entonces aquí yo tengo, ¿cierto?, el periodo, sería el periodo 0, ¿cierto?, que es el periodo 0 cuando comienza el negocio, el proyecto, el emprendimiento, y en este caso es la inversión inicial, ¿cierto? Negativa siempre 50.000, por ejemplo, o 50 millones si lo queremos ver así un poquito, no uno más grande. Ya, aquí, bueno, como siempre, mejor voy a poner separador número sin decimales, porque no, en los flujos no interesan los decimales, y sí separador de miles porque sí interesa. De ahí ya, por ejemplo, 50 millones, 12 millones, yo le podía haber puesto los millones, pero simplemente lo simplifiqué. Y después vienen los periodos 1, ahora este tiene 6 años, ¿cierto? Son un poquito más grande, y ahí están los flujos, ¿cierto?, finales, ingresos menos egresos, 12 millones, 13, 9, 15, 15, 16, 15. Ok. Y, ¿cierto?, por lo tanto, estos son los años, flujo por año, flujo anual. Y esto es la sumatoria de los flujos, para que se entienda. ¿Ok? Entonces, por un lado tengo flujo anual y por otro lado tengo la sumatoria. Entonces aquí, bueno, los flujos son los que se suman, ¿cierto? 12, en el año 1 termino con 12. En el año 2 le sumo los 13, me da 25. Después le sumo los 9, me da 34 y así. Entonces, si ustedes se fijan, el periodo de recuperación significa
Primero, el periodo de recuperación tiene una diferencia con el BAN y el TIR, que no considera el efecto de la tasa de interés, sino que los flujos son todos iguales en el mismo periodo y los deja así, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, va sumando el periodo 1 con el periodo 2, que son distintos periodos de tiempo, ¿cierto? Que hay una tasa de interés de por medio, por lo tanto son diferentes, pero aquí los considera igual, ¿no? Por lo tanto tiene su efecto, por eso que le digo, será una técnica tan buena, pero por lo último para saber así rápidamente, a ojo de pájaro, como diría uno, en cuánto tiempo voy a demorar en recuperar la inversión. Si ustedes se fijan, el acumulado, ya en el año 4, llevo 49 millones. ¿Y cuánto invertí? 50. Me falta 1 millón. Por lo tanto, es 4 y un poquitito más. ¿Cierto? Está entre el 4 y el 5, obvio. 4 y 5. Entonces, ¿cuál es la formulita del periodo de recuperación? Y ahí está. ¿Cierto? Voy a salir de aquí mostrando ese. Es K9. K9 es ¿dónde está el 9? Aquí. Es el periodo 4, ¿cierto? Porque la fórmula del periodo de recuperación me dice que tengo que considerar el periodo en el cual está casi por recuperarse, ¿cierto?, la inversión inicial. Entonces, aquí dice fórmula K9, ¿ok? Más. ¿Cuál fue la inversión inicial? 50 millones. ¿Por qué le estoy restando los M9? Porque le resto los 49. Entonces, tengo que recuperar 50 millones. En el periodo 4 ya he recuperado 49, por lo tanto, 50 millones menos 49 millones, me falta 1 millón. Y ese millón lo divido por los 16 millones, es decir, los 16 millones, por ejemplo, son 12 meses, ¿cierto? El millón, ¿en cuántos meses lo alcanzo? Eso es más o menos una regla de H. Entonces la fórmula dice así: K9 más, paréntesis, 50 millones menos los 49, 0 paréntesis dividido por el millón, ¿cierto? O sea, los 16 millones que lo alcanzo en un año, y 0 paréntesis. Y ahí está, me sale 4,06 años. O sea, en 4 años y un poquitito más. No casi ni a 4,1 años, es 4,06. Entonces ahí está. Uno igual puede poner, en este caso, 4 años y da lo mismo, ¿cierto? Entonces uno dirá, bueno, estoy invirtiendo 50 millones, los voy a recuperar en el año quinto, o sea, en el año cuarto, perdón. A lo mejor es una información, es un dato adicional. ¿Será importante o no importante? Yo creo que lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista, es el tema del BAN y del TIR. Porque ahí efectivamente me dice cuánto dinero voy a ganar y cuánto rentabilidad me da en el negocio. El periodo de recuperación igual está, ¿cierto? Que me dice que me voy a demorar 4,06 años en recuperar mi inversión. Entonces, esa es la gracia del PPT, ¿cierto? Que estaba para esta semana. Si ustedes se fijan ahí, después ya hice buena semana. Voy a dejar de compartir. Yo les voy a subir al aula virtual también este Excel que yo les mostré para que ustedes lo tengan ahí, ¿cierto? Y vean cómo jugar con el BAN, con el TIR y con la tasa de recuperación. Más, no se olviden, ¿cierto? Así rápidamente, hacer activo pasivo para determinar cuál va a ser también el capital que ustedes van a poner como en el proyecto, y por lo tanto, ¿cierto? Si les falta, o el capital cubre todo lo que ustedes van a necesitar como activo, o van a tener que recurrir a algún pasivo, digamos, de tercero, que puede ser un banco, algún, ¿cierto? Cercoté, Corfo, no sé si tienen pensado también algún proyecto por ahí de beneficio del Estado. ¿Ok? Y una vez que tengan eso, determinan la inversión inicial, y con la inversión inicial más los flujos, me sacan el BAN y el TIR, ¿ya? Por lo tanto, alto trabajo, ¿cierto? Porque no se olviden, como les digo, no es llegar a decir ya el BAN, o sea, los flujos son tantos, voy a vender 10 millones, después 12, después 15, sino que tiene que tener una cierta lógica las ventas, comparado con los costos, ¿cierto? Porque, como les digo, los costos tienen que tener cierta variabilidad, las ventas también no pueden vender 10 millones, 10 millones de millones, porque, bueno, ¿de qué se trata? ¿Ok? Y por lo tanto, los ingresos menos los egresos me dan los flujos finales, que son los que pongo para calcular el BAN y calcular el TIR. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que hacer esta semana. ¿Les queda un poquitito más claro? ¿Sabían lo que tenían que hacer? Pregunta al grupo. Sí, profe, yo ya quedé un poquito más claro de lo que hay que hacer. De igual Ya. forma voy a ver nuevamente después la reunión que tenemos para seguir haciéndolo con calma, la verdad. Perfecto. Bueno, en todo caso, en esta semana, ¿cierto? Como estoy viendo que podría ser un tema un poquitito más complejiño,
Igual vamos a tener que sea una media hora, pero el viernes nos vamos a reunir igual. ¿ya? Este viernes sí nos reunimos a las 4 de la tarde, ¿ok? Aunque sea de 4 a 4 y media, pero por último, siento por sí que tienen alguna duda, alguna consulta, algún detalle, por último, igual les queda un par de horas para poder, si hay que solucionar alguna cosa. Bueno, y como siempre, ¿cierto? Aquellos que me quieran mandar su avance, ¿cierto? Yo se los reviso, por último le digo, mira, en realidad calculaste mal el VAN, los flujos no lo entendí, no sé, alguna cosa. Si está todo perfecto, estamos bien, ¿ya? Así que eso, chicos, por esta semana, como les digo, preocuparse del mundo financiero, ¿cierto? De mis flujos, de que mi capital, perdón, activo y pasivo, ¿cierto? Y por otro lado, la inversión inicial que requiero para echar a andar mi proyecto, ¿vale? Así que ya no teniendo más que hablar, falamos el viernes, ¿ok? Ya, profe. Falamos esta feira, hablando en portugués. Chao. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Chao, chao, profe. Lisbeth. Chao, Carolina. Voy a dejar de grabar.